Hoy vamos a hablar de una institución clave, una de esas que suenan un montón, pero que a veces no sabemos bien a bien qué hacen. Me refiero a la Corte Internacional de Justicia. A ver, piensen en esto por un momento. ¿Qué pasa cuando dos países tienen un problema legal muy, pero muy serio? Una frontera que no está clara, un tratado que alguien no respetó. O sea, ¿cómo se resuelve eso sin terminar en un conflicto armado? ¿Hay alguna forma de que la ley y no la fuerza sea la que tenga la última palabra? Justo esa es la pregunta que vamos a responder. Pues sí, claro que existe esa alternativa, y se llama la Corte Internacional de Justicia, o CIJ para abreviar. Es básicamente el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Podríamos pensar en ella como el árbitro legal del mundo, el lugar al que van los países para resolver sus disputas de forma pacífica. Ok, entonces, si estamos hablando de una corte, ¿quiénes son los jueces? Es decir, ¿quiénes son estas personas que tienen la enorme responsabilidad de interpretar y aplicar el derecho internacional al nivel más alto que existe? Bueno, el número que hay que recordar aquí es 15. Son 15 magistrados en total. Y ojo, aquí viene un detalle súper importante. Cada uno tiene que ser de un país distinto. Esto es para asegurar desde el vamos que haya una perspectiva verdaderamente global. Pero no se trata nada más de ser 15 de países diferentes. Lo que de verdad define a estos magistrados es su calibre. O sea, no cualquiera llega ahí. No es suficiente ser un buen abogado. Se les pide, fíjense, la más alta integridad moral, estar calificados para los puestos de jueces más importantes en sus propios países y, por si fuera poco, ser verdaderos expertos en derecho internacional. La vara está, de verdad, altísima. Y esto va más allá de solo tener un mapa con banderitas. La idea de que sean de diferentes lugares tiene un propósito mucho más profundo. Se busca que la Corte refleje toda la diversidad de pensamiento legal que hay en el mundo. O sea que las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos estén ahí, representados en cada decisión que se toma. Muy bien. Entonces, ya sabemos quiénes la componen. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hace exactamente esta corte? Su trabajo, digamos, se divide en dos grandes funciones. Dos caminos distintos que puede seguir la justicia internacional. Y entender esta diferencia es clave para entender cómo funciona todo. A ver, vamos a ponerlos uno junto al otro. Por un lado tenemos el procedimiento contencioso. Este es, digamos, el juicio en forma. Es cuando la Corte resuelve disputas reales entre países, como la disputa de límites marítimos entre Nicaragua y Colombia. Y lo que decida la Corte aquí es obligatorio, es vinculante para los dos. Ahora, por el otro lado está el procedimiento consultivo. Aquí la Corte no juzga una pelea, sino que da su opinión experta sobre un tema legal. Por ejemplo, cuando algún órgano de la ONU le pregunta, como pasó con el tema del muro en territorio palestino ocupado. Estas opiniones no son una sentencia obligatoria, pero imagínense el peso moral y legal que tienen. Ok, esto nos lleva a una pregunta súper importante. ¿Cómo llega un caso a la corte? Porque, a diferencia de los tribunales de un país, uno no puede simplemente demandar a otra nación. Y aquí es donde entra el concepto clave, la piedra angular sobre la que se sostiene todo esto. El consentimiento. Exacto. El punto central es que un país tiene que estar de acuerdo, tiene que aceptar que la Corte los juzgue. Nadie los puede obligar. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hay principalmente tres maneras. La primera es un acuerdo especial, o sea, dos países se ponen de acuerdo para llevar un pleito específico a la Corte. La segunda es a través de una cláusula en un tratado. Y la tercera es la cláusula facultativa, que es como una declaración general donde un país dice yo acepto la jurisdicción de la Corte para futuras disputas. Entonces, una vez que ya está claro que los países aceptan, el inicio formal es bastante directo. Un caso contencioso arranca oficialmente en cuanto una de las partes presenta la demanda, o cuando ambas entregan ese acuerdo especial del que hablábamos. Y para el otro camino, el consultivo, es todavía más sencillo. El proceso empieza nomás con que un órgano autorizado de la ONU, como la Asamblea General, mande una solicitud formal pidiendo la opinión experta de la Corte sobre algún asunto legal. Ok, perfecto. Ya vimos quiénes son los magistrados, qué es lo que hace la Corte y cómo se inician los casos. Ahora, ¿qué tal si damos un paso atrás para ver la foto completa y pensar un poco en cuál es su verdadero impacto en el mundo? Al final del día, creo que todo se puede resumir en esta idea. La Corte Internacional de Justicia es, en esencia, un pilar para la resolución pacífica de controversias. Su razón de ser es ofrecer una alternativa a la violencia, un camino basado en la ley y en la razón para que las naciones puedan resolver sus desacuerdos más serios. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta interesante. Si el poder de la Corte depende completamente de que los países estén de acuerdo en someterse a ella, entonces, ¿cuál es su verdadero poder? ¿Está en su autoridad moral?
en la legitimidad que tienen sus decisiones, o quizá simplemente está en la esperanza de que podamos construir un mundo que se rija más por la ley que por la fuerza.